Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hoy vamos a introducirnos en un tema muy interesante, que es la relación entre el tórax, la pleura y el pulmón, y vamos a ver cómo se relacionan estas estructuras en relación a su fisiología. La pared torácica, vamos a analizar ahora la pared torácica, especialmente vamos a analizar a la pared esternocostal anterolateral del tórax, que tiene tres planos para su estudio. El primer plano es el supraesternocostal, el segundo plano es el intercostal y el tercer plano es el infraesternocostal. Bien, vamos a analizar el plano supraesternocostal. Desde la superficie a la profundidad vamos a encontrar la piel, que en esta zona es gruesa y móvil, excepto en la parte anterior del esternón. Por debajo de la piel encontramos el tejido celular subcutáneo, que está constituido por un tejido celuloadiposo laxo que le da movilidad a la piel. Una característica es que este se va adelgazando a medida que llega a la línea media, en donde une la piel a la fascia y al periósteo que recubre el esternón. Por debajo del tejido celular subcutáneo encontramos la fascia profunda, que nace superiormente en la clavícula. Desde su borde anterior desciende y forma los fascículos tendinosos del músculo pectoral mayor y el periósteo del esternón inferior, y posteriormente se confunde con las fascias vecinas. Por debajo de la fascia profunda se encuentra la capa muscular. Anterior y superior vamos a encontrar el pectoral menor, que está profundo, y por debajo del pectoral mayor, que es más superficial. Anterior e inferiormente vamos a encontrar los fascículos de inserción del músculo recto mayor del abdomen y el músculo oblicuo externo del abdomen. Lateralmente vamos a encontrar las inserciones del músculo dorsal ancho y el músculo serrato mayor. Vamos ahora a ver cómo está constituido el plano supraesternal en su plano superficial. Aquí tenemos una imagen, observamos la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia profunda, el músculo pectoral mayor, que es superficial, el músculo serrato anterior, las digitaciones en las costillas, el músculo oblicuo externo por debajo de las digitaciones del músculo serrato anterior. Bien, vamos a observar el plano supraesternocostal profundo por debajo del anterior, y aquí tenemos una vista del mismo, en el cual podemos apreciar las costillas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Además vemos el esternón en la zona media, los cartílagos costales que unen las costillas al esternón, y empezamos a observar los distintos músculos. En la parte inferior, el músculo recto del abdomen, que aquí se lo he seccionado, el músculo oblicuo externo, que también está seccionado, el músculo serrato anterior, con sus digitaciones en las costillas quinta, sexta, séptima y octava, el músculo pectoral menor, con sus digitaciones en las costillas segunda, tercera, cuarta y quinta, el músculo intercostal interno, que se ve a trasluz de la membrana intercostal externa. Ahí está la membrana. El segundo plano es el plano intercostal, y este plano consta de 5 capas de superficial a profundo. Vamos a analizar cada una de ellas. La primera capa está constituida por el músculo, se llama plano muscular externo, y está constituida por el músculo intercostal externo. Sus fibras son oblicuas hacia inferior y anterior, y se insertan superiormente en el labio inferior de la costilla superior e inferiormente en el labio superior de la costilla inferior. La segunda capa se denomina membrana intercostal interna, y es una capa fibrosa que en su extremo posterior es fibrosa y en su parte media y anterior es célula adiposa.
separa la capa del músculo intercostal externo de la capa muscular siguiente. Tercer plano o plano muscular medio, constituido por el músculo intercostal interno. Sus fibras son oblicuas, de inferior a posterior, y se insertan superiormente en el labio externo del surco subcostal de la costilla superior y en forma adyacente a la fibra del músculo intercostal externo en el borde superior de la costilla inferior. La cuarta capa se denomina membrana intercostal media. Está constituida por una capa fibrocélulo-adiposa relacionada con el paquete vasculonervioso intercostal que se aloja en el canal subcostal, al cual envuelve y la protege. Separa al músculo intercostal medio del músculo intercostal íntimo. La quinta capa, llamada plano muscular interno, está formada por el músculo intercostal íntimo y el músculo subcostal. Se inserta superiormente en el labio interno del canal subcostal de la costilla superior e inferiormente en el borde superior de la costilla inferior. Por último está el paquete vasculonervioso intercostal, que discurre por el interior del canal subcostal. De superior a inferior está constituido por la vena intercostal, la arteria intercostal y el nervio intercostal, envueltos en tejido celuloadiposo de la membrana intercostal interna. Bueno, analizando el plano intercostal, vamos a observar el esquema clásico que habla de un espacio intercostal, y en él podemos observar la costilla superior, la costilla inferior, el músculo intercostal externo, el músculo intercostal interno, el músculo intercostal íntimo. Y bien, esta zona es la zona que vamos a ampliar para el estudio en la próxima filmina. Bien, ahora vamos a ver en un dibujo la constitución anatómica del plano intercostal y subesternocostal con el paquete vasculonervioso intercostal. Aquí tenemos un dibujo ampliado del anterior, donde vamos a observar la costilla inferior, la costilla superior, el canal subcostal, el músculo intercostal externo, la membrana intercostal externa, el músculo intercostal interno, la membrana intercostal media, el músculo intercostal íntimo y ahora el contenido del canal subcostal, la vena intercostal, la arteria intercostal y el nervio intercostal. Hasta aquí esta estructura anatómica pertenecen al plano intercostal. Las que vienen son del plano subesternocostal, la fascia endotorácica y la pleura parietal. Bien, vamos a hablar del plano subesternocostal. Es la cara profunda de las costillas, los cartílagos costales y el espacio intercostal. Allí se adosa la fascia endotorácica, que es una membrana fibrosa. La fascia endotorácica está revestida a su vez por la capa parietal de la pleura pulmonar. Ahora vamos a ver lo que es la pleura pulmonar y en forma sintética vamos a hacer una descripción de la misma. Es una membrana serosa que reviste la cavidad pulmonar y a los pulmones izquierdo y derecho. Tiene dos capas, la capa parietal que reviste la parte profunda de la cavidad torácica y se refleja en su polo y forma la capa visceral que reviste la superficie externa de cada pulmón a nivel del hilio pulmonar. Nuevamente se vuelve a reflejar para revestir todas las estructuras que ingresan en el hilio pulmonar. Entre ambas capas hay un espacio virtual llamado espacio pleural que contiene unos 20 mililitros de líquido pleural con acción lubricante que impide el roce de ambas capas durante la respiración. Bien, acá vemos una imagen simple de lo que es la pleura. Es una membrana que se llama membrana serosa, que consta de dos capas, que reviste la totalidad de los pulmones y el interior de la cavidad torácica. Ahí se ven las dos hojas, la hoja visceral y la hoja parietal. Acá tenemos otra imagen donde se relaciona la estructura
del pulmón, la pleura y la pared intercostal. Ahora vamos a ver un dibujo aumentado de esta zona. Ahí. Y vemos esa relación que existe. Desde la superficie a lo profundo, la pared intercostal, la fascia endotorácica, la pleura parietal, el espacio pleural, la pleura visceral y el parénquima pulmonar. Bien, histológicamente la pleura se compone en sus dos capas, está formada por un epitelio plano superficial que se asienta sobre una membrana basal y una fina capa fibrosa de tejido conectivo denso. Las capas de la pleura separan un espacio virtual llamado espacio pleural que contiene un líquido con funciones lubricantes, el líquido pleural. Ahora vamos a ver la imagen histológica. Esta es una imagen histológica teñida con hematoxilina eosina visto a 100 por, donde podemos observar lo siguiente: la capa visceral de la pleura, el espacio pleural o luz, la membrana basal donde se asienta la capa visceral, el parénquima pulmonar, el alveolo pulmonar, el epitelio alveolar, los vasos sanguíneos, la membrana alveolo capilar y el septo pulmonar. Terminada la descripción histológica de la pleura y sus componentes en relación con el pulmón, ahora vamos a pasar a ver en forma sintética las patologías que van a ocupar el espacio pleural, ese espacio virtual que estaba entre ambas hojas de la pleura. Algunas de esas patologías son: cuando hay aire en el interior del espacio pleural, nosotros hablamos de neumotórax. Cuando hay líquido, decimos que existe derrame pleural. De acuerdo al líquido que ocupa el espacio pleural, lo podemos clasificar al derrame pleural en: si es transudado el plasma, decimos que se llama hidrotórax. Si es sangre, lo vamos a llamar hemotórax. Si es transudado y sangre, lo vamos a llamar hemoneumotórax. Si es linfa, lo vamos a llamar quilotórax. Si es pus, tendrá el nombre de piotórax. Y si es sangre y linfa, lo vamos a llamar hemoquilotórax. Bien, terminada la descripción de la clasificación de las distintas patologías que ocupan el espacio pleural, ahora vamos a pasar a describir en forma sucinta cada una de ellas. El primero que vamos a describir es el neumotórax. Acá tenemos un dibujo donde nos va a mostrar lo siguiente. En el pulmón del lado derecho existe la presencia de aire en el interior del espacio pleural. Ese aire puede provenir del exterior por un trauma que puede tener la pared torácica. Hay a consecuencia de ese trauma una solución de continuidad con lesión de la pleura, por ejemplo un trauma contuso con fractura de costilla que perforó el espacio pleural. Así, de esta manera, el aire atmosférico que tiene presión positiva ingresa por diferencia de presión al espacio pleural que tiene presión negativa y va ocupando el espacio pleural. De esa manera se comprime el pulmón, que forma un muñón alrededor del hilio pulmonar. Bien, entonces el concepto básico de neumotórax es la presencia de aire en el interior del espacio pleural. Ahora vamos a ver esta misma situación en una imagen radiológica. Acá tenemos una placa de tórax póstero-anterior de una persona que presenta en su hemipulmón del lado derecho una imagen radiológica translúcida que produce el borramiento de las estructuras broncovasculares del pulmón y de las costillas. Cuando nosotros decimos o hablamos de imagen radiolúcida o radiotransparente, significa que existe aire en ese lugar y la imagen se ve con un color oscuro. Bien, acá ustedes pueden notar que ocupa la totalidad del hemipulmón
y es la presencia de aire dentro del espacio pleural. Esto es típico del diagnóstico radiológico de un neumotórax. Bien, ahora vamos a hablar de hidrotórax. La definición de hidrotórax es la presencia de un líquido en el interior del espacio pleural. Ese líquido proviene de un transudado o filtrado del líquido de los capilares sanguíneos. ¿Dónde están esos capilares sanguíneos? Están ubicados por fuera de la capa parietal en una rica capa de capilares que la recubre totalmente. Cuando la persona tiene alguna alteración, como ser por ejemplo insuficiencia cardíaca o derrame pericárdico o pancreatitis aguda, se produce una alteración en la relación entre la presión hidrostática y la presión oncótica del plasma a favor de la presión hidrostática, que produce un pasaje del líquido desde el interior de los capilares hacia el exterior y se vuelca en el espacio pleural. Allí el líquido se va acumulando y comienza a subir por capilaridad, ocupando todo el espacio pleural. Aquí vemos una imagen radiológica de un hidrotórax que afecta al pulmón del lado derecho. Esta imagen radiológica se llama una imagen radiodensa. Cuando nosotros en radiología hablamos de radiodensa, significa que se ve de color blanco, brillante. Esta imagen, localizada en la base del pulmón del lado derecho, ha borrado el ángulo costofrénico lateral y el ángulo cardiofrénico del lado derecho, y hizo una sumación de imagen en silueta con la silueta cardíaca y con la columna vertebral. La ocupación del líquido en el pulmón derecho también produce el desplazamiento de la estructura del mediastino, como los grandes vasos y el corazón, hacia el lado opuesto por el aumento de la presión. Y también vemos el signo característico del hidrotórax, que es el signo del menisco, el cual es una superficie cóncava que mira hacia arriba, que separa el derrame pleural abajo, radiodenso, del aire pulmonar contenido en la parte superior, que es translúcido. Ahora vamos a hablar de hemotórax. Hemotórax es la presencia de sangre en el espacio pleural a consecuencia de un trauma que ha perforado o ha lesionado una arteria o un grupo de capilares, los cuales producen un sangrado y ese sangrado se acumula en el interior del espacio pleural. Aquí vemos una imagen radiológica de un hemotórax y en ella observamos en el pulmón del lado derecho, en su parte basal, una figura radiodensa en forma de vidrio esmerilado que hace signo de la silueta con la estructura de la columna vertebral. Se produjo el borramiento del ángulo costofrénico lateral y el ángulo cardiofrénico del lado derecho. Se ve el signo del menisco que separa el líquido, la sangre, del espacio aéreo. Eso se observa perfectamente en la flechita inferior. También se produce desplazamiento de la estructura del mediastino hacia el lado sano del pulmón. Vamos a hablar de hemoneumotórax en esta filmina. Es la presencia de forma conjunta en un pulmón dañado de sangre y aire. El aire siempre se ubica por arriba de la sangre porque tiene menor densidad. La sangre ocupa el lugar inferior porque tiene mayor densidad y por acción de la gravedad va a buscar la parte más profunda del espacio pleural. Aquí tenemos una imagen radiológica de una radiografía postero-anterior de tórax de una persona que está afectada de hemoneumotórax. Obsérvese en el pulmón derecho, en la parte inferior, la presencia de una imagen radiodensa que hace signo de la silueta con la columna vertebral
y está separada de la porción superior por el signo del menisco. La porción superior presenta una imagen radiotransparente o radiolúcida que produce el borramiento de la estructura broncovascular y de las costillas posteriores. Este es el signo radiológico del diagnóstico del hemoneumotórax. Quilotórax. Cuando hablamos de quilo nos estamos refiriendo a la linfa. En este caso es la acumulación de linfa en el interior del espacio pleural. ¿De dónde proviene esa linfa? Esa linfa proviene de los vasos linfáticos que rodean la capa parietal de la pleura, o bien de los linfáticos que existen en el interior del pulmón. Por algún traumatismo, más probable es el tipo obstructivo, se produce un aumento de la presión dentro de los vasos linfáticos en forma retrógrada, y ese aumento de la presión produce un desbalance entre la presión hidrostática y oncótica de la linfa, favoreciendo a la presión hidrostática que aumenta y produce un filtrado de la linfa desde el interior de los capilares linfáticos hacia el espacio pleural. Se va acumulando la linfa y va comprimiendo el pulmón. Aquí tenemos una imagen de un quilotórax que se observa en el pulmón del lado derecho, que produce una imagen radiodensa extensa que va desde la porción inferior del diafragma, que está borrado, hasta la porción apical del pulmón. Obsérvese esta imagen radiodensa en forma de vidrio esmerilado que hace signo de la silueta con las estructuras vasculares y vertebrales del mediastino. Bueno, ahora vamos a hablar del piotórax. Pio significa pus. Bien, cuando existe algún proceso infeccioso en el interior del espacio pleural, el sistema inmune de nuestro organismo reacciona llevando a través de la sangre a los neutrófilos, que son los primeros glóbulos blancos que atacan a la noxa que se encuentra en el espacio pleural. De esta lucha entre las bacterias que ingresaron para producir la infección y el sistema inmune que aporta los neutrófilos para contener esa infección, se produce una alta mortandad de los neutrófilos, y los neutrófilos, cuando mueren, se convierten en pus. Entonces, la acumulación de la pus comienza desde el espacio basal y va subiendo por capilaridad hasta ocupar todo el espacio pleural, comprimiendo en su camino al pulmón afectado. Acá tenemos una imagen radiológica de una radiografía de tórax posterior anterior, en la cual se puede observar en el pulmón del lado derecho la aparición de una extensa imagen radiodensa que hace signo de la silueta con la columna vertebral y con las estructuras vasculares. Se observa el característico signo del menisco, que separa la porción remanente del pulmón del lado derecho y de la superficie ocupada en el espacio pleural. Fíjense que la silueta cardíaca del lado izquierdo está desplazada hacia el lado sano. Esto es característico del diagnóstico radiológico de un piotórax. Bien, ahora vamos a hablar de la fisiopatología de estas enfermedades. La ocupación del espacio pleural provoca el aumento de la presión en su interior. Esto hace que el parénquima pulmonar se colapse y forme un muñón de tejido pulmonar que se retrae en el hilio pulmonar. El muñón pulmonar está vascularizado, es decir, que tiene circulación de sangre, y se lo llama en fisiología perfundido, pero no está ventilado. Quiere decir que no existen espacios alveolares donde se va a realizar la hematosis. Circula la sangre, pero no se puede realizar la hematosis porque no existen alveolos, porque el pulmón está comprimido. De esa manera se altera la relación ventilación-perfusión, y la sangre que sale del pulmón y llega al corazón a través de las 4 venas pulmonares tiene disminuida su concentración de oxígeno.
Esa situación clínica se denomina hipoxemia. Cuando la sangre hipoxémica es distribuida por el organismo, le llega menos oxígeno a todas las células del organismo y eso se va a traducir primero en una dificultad respiratoria. La persona va a decir me cuesta respirar, y a medida que se va incrementando va a aparecer disnea, que es la sensación subjetiva de falta de aire, y luego dolor torácico de tipo pleurítico en forma lancinante, en forma de lanzazo en el hemitórax afectado. Bien, aquí concluimos este video. La bibliografía consultada es Rubier-Delmas, Anatomía Humana Descriptiva y Topográfica y Funcional, 11ª edición. Elmore, de Anatomía Humana con Orientación Clínica, 6ª edición, año 2010, editorial Lippincott, Williams y Wilkin. Y yo le agradezco eternamente por haber perdido su tiempo o haberme dado su tiempo escuchando este video. Estoy muy agradecido por ello. Nos veremos en los próximos videos. Gracias.